Bienvenidos a esta tercera edición del curso Introducción a Redes de CentralTech. No olviden luego de cada clase realizar los exámenes que van a encontrar en la web. Luego día a día encontrarán una nueva pregunta, la cual también va a ser puntuada. Así que estudien y hagan el intento sin los buscadores. Como acordamos la clase anterior, en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los protocolos más importantes, si no el más importante, o como algunos lo llaman, el protocolo universal. Vamos a desarrollar lo que es TCP/IP. Empecemos por su significado. ¿Qué significa TCP/IP? ¿Alguno lo sabe? Ya a esta altura deberían. Aprovechen los recursos que hay hoy día para obtener información. Piensen que antes, para conseguir el tema que estaba de moda, había que tener el botón de play y rec todo el día a mano mientras escuchábamos la radio. Hoy lo tienen en 10 formatos diferentes en cuestión de minutos. Volviendo al tema, TCP significa en español protocolo de control de transmisión y el significado de IP es protocolo de Internet. Si hablamos un poco de historia, podemos decir que este proyecto se originó en los Estados Unidos, más precisamente en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, conocida como ARPA, con el fin de enlazar edificios gubernamentales de manera segura. De esta manera, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, a través de una red de computadoras, logró enlazar bases militares, centros de investigación y hasta el Pentágono mismo. Esto fue ya por la época de la Guerra Fría. Esta primera especie de Internet, o intranet a gran escala, se la llamó ARPANET. Si quieren un poco más de historia, TCP y en consecuencia Internet, se lo deberíamos también a la Unión Soviética. ¿Qué tendrá que ver la Unión Soviética en todo esto? Bueno, algunos dicen que no solo fue el motor la necesidad de enlazar edificios de manera segura, sino que cuando la Unión Soviética lanza exitosamente el Sputnik, todos habrán oído alguna vez hablar de este famoso satélite, ¿no? Estados Unidos se sintió disminuido tecnológicamente, y allí es donde ARPA pone manos a la obra. Tal vez coincidencia, tal vez realidad. Sigamos con lo que nos importa en el próximo slide. Como última referencia histórica, podemos decir que ARPANET fue distribuido y liberado de manera gratuita. Allí es donde comenzó el auge que hoy día crece exponencialmente, que es Internet. Vamos a hablar de las principales características de TCP. La que lo hace tan versátil es la capacidad de fraccionar la información en paquetes. Estos paquetes pueden elegir la mejor ruta hacia destino. Pero como obviamente dos paquetes podrían llegar en el orden inverso, TCP tiene la capacidad de ordenarlos. Si falta uno, lo vuelve a pedir. De este modo, nos garantiza que todo paquete enviado será recibido, o bien sabremos que el paquete no llegó a destino por algún motivo en especial. Este paquete que sabemos que no llegó a destino será reenviado. Bueno, si hacemos referencia al modelo OSI, podemos decir que TCP pertenece a la capa de transporte, mientras que IP pertenece a la capa de red. Vamos con el siguiente slide. Siguiendo con la analogía del modelo OSI, en las capas superiores, desde la capa de sesión hasta la capa de aplicación, TCP es complementado por otros protocolos que poseen funciones específicas. Si sacamos cuentas, hay más de 100 de estos protocolos, así que vamos a ir abordando los más importantes. Uno de los más utilizados es conocido como protocolo HTTP. El protocolo HTTP, todos lo habremos sentido nombrar. Es el que utilizan los navegadores de Internet para surfear por la web. Podemos hablar también del protocolo FTP. También es muy conocido hoy día. Este protocolo se utiliza para la transferencia de archivos. Me atrevo a decir que hay millones de servidores FTP dando vueltas por la web. Los servidores FTP normalmente tienen acceso mediante combinación de usuario y contraseña, aunque también los hay anónimos, donde podemos encontrar material muy útil. En esto último, normalmente las compañías de hardware suben sus firmwares de sus equipos o sus drivers a los FTP y nos otorgan acceso libre para descargarlos. Vamos con la siguiente diapositiva. También tenemos un protocolo denominado Telnet. Este protocolo se utiliza mayormente para configurar todo tipo de equipos, desde UPS hasta routers o incluso administrar servidores. La desventaja de este protocolo es que no maneja encriptación, por lo tanto todos los datos pasan en texto plano y podrían ser interceptados por un ataque de hombre en el medio, conocido como Man in the Middle. Para paliar este problema y contar con un acceso rápido y eficaz a la administración de servidores o diferentes dispositivos, es que hoy día se utiliza SSH, que significa Secure Shell. SSH utiliza certificados y encriptación, que hace mucho más difícil la apropiación de información.
Hoy día ya estamos por la revisión 2 de SSH. De todos modos, a diferencia de Linux, los productos Windows utilizan todavía el protocolo Telnet. Luego tenemos 3 protocolos importantes. Estos protocolos de los que hablaremos ahora son algunos de los responsables de hacer que cada uno de nosotros pueda contar con un email. El protocolo IMAP y POP3 se encarga de entregar al usuario final el correo en su bandeja de entrada o en donde corresponda, mientras que el protocolo SMTP se ocupa de que los mails que escribimos lleguen a destino. Estos protocolos son bastante complejos y hay otros factores que se ocupan del correo. Investiguen y encontrarán rápidamente mucha documentación al respecto. Luego tenemos el protocolo UDP. Este protocolo trabaja en la misma capa que TCP. Se los recuerdo, la capa es la de transporte. De hecho son análogos. La ventaja que tiene UDP sobre TCP es que es un protocolo mucho más veloz. Por eso es usado en tipos de tecnologías de streaming de video o podcast de radios. O incluso, ¿por qué no?, cursos a distancia como este. La desventaja de UDP es que no tiene la posibilidad de asegurar la llegada de todos sus paquetes, sino que los envía solamente, y si alguno se pierde en el camino, allí quedará. Vamos con el siguiente slide. En este gráfico y a nuestra derecha tenemos el clásico modelo OSI que ya conocemos de la clase anterior. A nuestra izquierda tenemos un esquema de cómo se maneja TCP en referencia a este modelo. Vemos allí que hay 3 capas que para TCP son solo una, y otras 2, enlace y físico, que también se convierte en solo una capa. Vamos con el siguiente gráfico. Aquí en este gráfico incorporamos a los protocolos y sus niveles de función según la capa en la que se desempeñan. Vemos que la mayoría de los protocolos que utilizan tanto para navegar como para el manejo de red se encuentran en la capa de aplicación del modelo TCP. Atención, no en la capa de aplicación del modelo OSI, no confundir. Luego vemos a TCP y a UDP que tienen su rango para lo que es la capa de transporte. Llegando a la capa física, tenemos primero el protocolo de Internet, o más conocido como IP, y por último en la capa de acceso a la red tenemos las arquitecturas. Continuamos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo es que se genera una conexión, de qué manera dialogan y cómo se ponen de acuerdo para traficar datos dos equipos. Hay un método denominado saludo de las 3 vías. Es un poco engorroso, así que presten mucha atención. Lo voy a explicar pausado y vamos a ampliar el gráfico para verlo en detalle. Pongámonos en escena. Tenemos un cliente y un servidor. El cliente envía un paquete denominado SYN a la IP y al puerto de escucha del servidor con un número secuencial aleatorio. Este responde con otro número secuencial aleatorio y un paquete ACK con el número aleatorio recibido del otro número secuencial aleatorio y un paquete denominado pija. Pongámonos en escena. Tenemos un cliente y un servidor. El cliente envía un paquete denominado SYN a la IP y al puerto de escucha del servidor con un número secuencial aleatorio. Este responde con otro número secuencial aleatorio y un paquete denominado ACK con el número aleatorio recibido del cliente sumándolo en 1. ¿Hasta aquí me siguen? Cuando el cliente recibe el paquete ACK, envía otro paquete ACK que incluye los números aleatorios utilizados más 1 y allí se establece la conexión. Vamos con el siguiente slide. En este slide veremos cómo es que se termina una conexión ya establecida. Veamos el gráfico. Está pequeño, pero lo vamos a agrandar. Ahora lo vemos más claro. Allí vemos claramente que quien desea terminar la conexión envía un paquete FIN, recibiendo en consecuencia un paquete ACK, quien luego también podrá cerrar la conexión para que no quede abierta, enviando un paquete FIN y recibiendo un ACK. De esta manera, la conexión quedará cerrada. Vamos con la siguiente diapositiva.